El teórico de hoy es Introducción al manejo integrado de plagas. En este teórico vamos a hacer una breve reseña histórica de lo que es el manejo, de lo que fue el manejo de plagas y nos vamos a introducir en el concepto de manejo integrado de plagas, viendo sus principales características y también vamos a ver un poco lo que son las estrategias en manejo integrado de plagas y lo que son las tácticas, o sea, las herramientas con que vamos a cumplir esas estrategias. No todas las diapositivas van a ir acompañadas de sonido, algunas sí, otras no, y he preparado un pequeño apunte donde está desarrollado la mayor parte del tema que estamos por exponer ahora. Aquí se presenta una breve reseña histórica sobre el control de plagas en la historia de la humanidad. Obviamente que es muy resumido, está un poco más ampliado en el material teórico que he preparado. Y lo que es importante de destacar en toda esta reseña, vamos a entrar en el siglo XX, en la Edad Moderna, donde en el año 1939 se descubren las propiedades insecticidas del DDT, lo cual produce un cambio importantísimo en el control de plagas. Primero se utilizó con fines sanitarios durante la Segunda Guerra Mundial, para controlar piojos y otras enfermedades causadas por insectos en los soldados, logrando, por ejemplo, prevenir la malaria y la fiebre amarilla, logrando salvar miles y miles de vidas. Promediando los 40, hacia el final de la década de los 40 y en los 50, se hace masivo su uso en los cultivos para el control de plagas. Y acá podemos decir que comienza con esta sustancia la era moderna de los insecticidas. Se pensó que se encontró la solución mágica o milagrosa que podía prevenir y erradicar el problema de plagas para siempre. Esa idea de la bala mágica todavía sigue vigente, hoy en día quizás a través de los cultivos transgénicos. De cualquier manera, esta bala mágica trajo problemas muy serios, como los que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta época de los insecticidas, el objetivo del manejo de plagas era ver el insecto, de qué insecto se trata y encontrar el insecticida que mejor lo mate. El objetivo era ver el cultivo sin ni siquiera una hojita comida. Era matar, aplicar y matar era el principal objetivo de control de plagas durante toda esta época. Eso trajo aparejado que durante varias décadas se controlara a calendario directamente las plagas, sin importar si hacía falta o no, mientras el cultivo estaba limpio. Esto trajo aparejado una serie de problemas que están presentados en la siguiente diapositiva y a partir de los cuales surgen el concepto de control integrado de plagas y los conceptos que hablamos en las clases anteriores de nivel de daño económico. Entonces, como respuesta ante los problemas causados por décadas de problemas de mala aplicación y abusiva aplicación de insecticidas, este grupo de investigadores, encabezado por Stern, que fueron los que propusieron las reglas de nivel de daño económico, en el mismo trabajo proponen el concepto de control integrado con el objetivo de reducir el impacto negativo
que genera el uso abusivo de los productos químicos. Ellos proponen control integrado para controlar con insecticidas solo cuando la plaga alcanza el umbral económico. Mientras tanto, los enemigos naturales pueden realizar un control biológico retrasando ese momento. De este modo se logra una reducción de sustancias aplicadas y de costos asociados al control químico. Bien, esto tuvo un pequeño resultado en disminuir la cantidad de químicos que se aplicaron, aunque no cambió sustancialmente los objetivos, seguía siendo buscar el insecticida que mejor controla la plaga, una vez que alcanza el umbral económico, ya no ante la sola presencia, lo cual es un paso adelante, pero poca consideración con respecto todavía a los problemas ambientales, a los problemas de eliminación de enemigos naturales, etc. De todas maneras, el concepto de niveles de daño económico y la primera idea de control integrado se fue ampliando, se fueron incorporando nuevas ideas y hasta que una década o más después se impuso el concepto de manejo integrado de plagas. Surgieron numerosas definiciones de los mismos, de este concepto. La que presentamos acá es quizás una de las más completas y está dada por la FAO. Y dice lo siguiente: sistema de manejo de plagas que en el contexto del medio ambiente asociado, agroecosistema y de la dinámica de población de las especies plaga, utiliza todas las técnicas disponibles para mantener a niveles inferiores a aquellos que causan daño económico al cultivo. En esta definición podemos destacar algunas diferencias con lo que eran hasta entonces el control de plagas. Primero, el objetivo del manejo dejó de ser eliminar la plaga, sino que pasó a ser mantenerla a la plaga por niveles a donde no causen daños o pérdidas económicas. Es decir, en manejo integrado de plagas se convive con las plagas, no se busca su eliminación. Otro aspecto importante es que el manejo integrado de plagas está basado en la ecología y no únicamente en la implementación del control químico. Sin embargo, lejos de basarse en los principios ecológicos que establece esta definición para el manejo de plagas, quizá un poco por la facilidad del uso de los productos químicos y su bajo costo relativo, y también por los intereses de las grandes corporaciones relacionadas con la producción de agroquímicos, es que el manejo integrado de plagas continuó teniendo como herramienta principal al control químico de insectos. Muchas veces, o la mayoría de las veces, con productos de amplio espectro. Por lo tanto, la serie de problemas asociados al mal manejo de plaga continúa existiendo y podemos decir que todavía en nuestros días podemos ver muchos de los aspectos negativos del manejo de plagas en programas que dicen llamarse de manejo integrado de plagas, pero que en realidad no son tales. Son más bien programas de control integrado de plagas. En la figura de abajo se representa el manejo integrado de plagas como un edificio en el techo, donde los cimientos son los conocimientos que hay que tener para manejar plagas, donde se puede ver que la ecología, el conocimiento del agroecosistema y los factores de mortalidad natural son fundamentales, como así también disponer de reglas para la toma de decisiones. Bien, y
sosteniendo ese edificio, las columnas que sostienen ese edificio están representadas las tácticas de control. Antiguamente el control químico era resaltado. Hoy en día el concepto más moderno es tratar de resaltar como pilares del manejo integrado de plaga el control biológico y la resistencia varietal. Y obviamente todas las tácticas que se dispongan también son utilizables en manejo integrado de plagas. Control cultural, control genético, control químico y control legal. El manejo integrado de plagas podemos hacer mención a lo que son las estrategias de manejo integrado y lo que son las tácticas. Las estrategias es el plan global con que uno va a encarar un problema de plagas en un determinado cultivo. Ese plan global tiene que estar basado en el conocimiento del cultivo y en el conocimiento de las plagas que pueden afectar ese cultivo. Normalmente, la decisión de qué plan o qué estrategia a seguir se toma en función del estatus de la plaga en ese cultivo. El estatus de la plaga en un cultivo, si recuerdan cuando vimos niveles de daño económico, lo clasificamos en 4 categorías: plagas subeconómicas, plagas ocasionales o secundarias, plagas perennes y plagas severas. Todo esto en función de si la posición general de equilibrio a lo largo de los años de una plaga en un cultivo está lejos, por debajo, lejos del umbral de acción, o si está cerca del umbral de acción, o si está por encima del umbral de acción. Mientras que las tácticas son las herramientas o las técnicas con las cuales vamos a llevar adelante, vamos a poder cumplir la estrategia planteada para esa plaga en particular. Entonces, cuando se va a desarrollar un cultivo previo a la siembra, se deben trazar las distintas estrategias con que se va a hacer frente a los distintos problemas de plaga que ese cultivo puede llegar a afrontar. Es decir, nosotros tenemos que conocer qué plagas van a atacar ese cultivo, desde que sembramos, pasando por emergencia, periodo vegetativo, qué plagas van a atacar en la etapa reproductiva, cuáles de ellas son subeconómicas, cuáles son secundarias, cuáles son primarias, perennes o severas, y en base a ello trazar nuestra estrategia de acción para cada una de ellas. Esta es una de las grandes diferencias con el concepto tradicional de control de plagas, donde los cultivos se siembran y a medida que los problemas aparecen, se busca el remedio, que es la aplicación química del producto que controle el problema que acaba de aparecer. La primera de estas estrategias, llamadas no hacer nada o no controlar, puede parecer media superficial o trivial, pero es la estrategia correcta para aquellos insectos cuya posición de equilibrio se halla muy por debajo del umbral de acción. Por lo tanto, en general no causan pérdidas, son plagas subeconómicas. No hacer nada no significa ignorar la presencia de estos insectos fitófagos, sino que significa que durante el desarrollo del cultivo hay que corroborar que estas plagas subeconómicas se mantengan en densidades de poblaciones mediante muestreos o monitoreos, donde nosotros podamos corroborar de que no hacer nada o no controlar es la decisión correcta. Reducir el número o el tamaño de la población de plaga es quizá el objetivo más común que uno tiene en la cabeza cuando habla de control de plagas o de manejo de plagas.
Esta reducción en el número o tamaño de la población se puede lograr de dos maneras: mediante técnicas que no afectan la posición general de equilibrio y mediante técnicas que afectan o modifican la posición general de equilibrio. En el primero de los casos, las técnicas que no afectan la posición general de equilibrio son las técnicas que llamamos curativas o terapéuticas, es decir, ante un problema que se está desarrollando, uno aplica una medida de control rápida y efectiva, como podría ser el control químico, para bajar el pico de población de ese problema. Esto normalmente es el objetivo a trazarse, o sea, el plan de la estrategia a trazar para el tipo de plagas que llamamos ocasionales o secundarias, donde la posición de equilibrio está lejos del umbral de acción y solo en algunas campañas, no en todas, pueden causar algún daño económico. En esos casos, la mejor opción es bajar ese pico ocasional de población mediante una aplicación terapéutica. Obviamente, eligiendo el producto de menor impacto ambiental posible y lo más selectivo posible para respetar los enemigos naturales que puedan haber en el agroecosistema. En cambio, para plagas de tipo perenne, donde la posición de equilibrio está muy por debajo pero muy cercana al umbral de acción, o plagas de tipo severa, donde la posición de equilibrio está siempre por encima del umbral de acción, es necesario reducir el tamaño de la población modificando la posición de equilibrio, de manera tal que en sus oscilaciones nunca alcance el umbral de acción la plaga. Para esto se pueden utilizar diferentes tácticas o técnicas, algunas de ellas tendientes a disminuir la capacidad de carga del sistema. Entre ellas tenemos las variedades resistentes, las tácticas ecológicas o culturales, como eliminación de los refugios invernales, de huéspedes alternativos, etc. Y también reduciendo las capacidades innatas de reproducción o de supervivencia de la población. Es decir, que se puede alterar el tamaño de la población de plagas, no solo causando mayor mortalidad, lo que sería afectar la supervivencia de la población, por ejemplo, a través de control biológico o de insecticidas biorracionales, como los insecticidas reguladores de crecimiento, sino que también se puede lograr disminuir la capacidad de reproducción de una plaga, para lo cual hay varias técnicas disponibles que vamos a desarrollar en breve. Reducir la susceptibilidad del cultivo al daño hace referencia principalmente a la tolerancia, o sea, las acciones no están encaradas hacia el insecto, sino más bien al cultivo. Para ello se pueden utilizar una forma de resistencia llamada tolerancia, donde no afecta al insecto, pero sí la planta se puede recuperar y producir bien a pesar de los daños sufridos. También la tolerancia de los cultivos se puede mejorar, al menos temporariamente, durante la presencia de la plaga que queremos evitar, mediante un manejo ecológico, por ejemplo, mejorando el vigor del cultivo, ya sea a través de riego, fertilizaciones, o bien rompiendo la sincronía entre la plaga y el momento susceptible del cultivo. La cuarta estrategia, que es la combinación de las estrategias 2 y 3, obviamente ante un problema de plagas importantes, es la mejor estrategia, combinar todas las tácticas y herramientas posibles para disminuir la población de plagas de manera tal que no nos cause daño, con el menor impacto ecológico posible y con el mejor resultado económico.
Cuando en un manejo de plagas se descansa solo en una táctica para lograr el control de una plaga, se corre el grave riesgo de que si esa táctica falla, y que normalmente la historia ha demostrado que en algún momento siempre la táctica única de control falla, se puede incurrir en pérdidas muy importantes. En cambio, cuando uno hace estrategias donde se incluyen múltiples tácticas y múltiples objetivos, si una de las tácticas falla, las otras tácticas van a ayudar a evitar que se produzcan pérdidas o compensar las fallas de la táctica que falló.